Muy buenas tardes, buenas noches, no importa el momento en que usted esté sintonizando, deseamos que sea una experiencia de bendición para su vida. Le habla el pastor Abner Meléndez, pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Y en otro programa más de La Buena Parte, nuestro podcast oficial de la iglesia, que tanta bendición está trayendo a diferentes hermanos y hermanas que nos sintonizan. Hoy me acompaña mi amada esposa Leilani, comienzo con ella, bienvenida. Dios les bendiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen y en cualquier momento. Y tenemos un invitado de lujo para la experiencia del podcast La Buena Parte y está con nosotros como parte de una experiencia educativa, un programa excepcional que hemos tenido durante este fin de semana al doctor Samuel Pagán. También ha estado acompañándonos su esposa, la doctora Noemí Pagán, en una experiencia de la salud mental, emocional y espiritual a la luz de los salmos con unas dinámicas de aprendizaje enriquecedoras. Pero le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por estar con nosotros. Qué placer es estar aquí. Hemos llegado aquí a Guaynabo, Puerto Rico y Amelia, y la experiencia ha sido muy grata, muy buena. Llegamos cansados porque las semanas anteriores habían sido muy intensas, pero aquí hemos recuperado la fuerza con ustedes. Qué bueno. El diálogo con los hermanos, con las hermanas ha sido muy bueno. Los temas, la gente cómo ha respondido. Realmente salimos nosotros bendecidos de este encuentro en esta congregación. Qué bueno, porque nos gusta que la gente que nos visite se sienta bien acogida, bien recibida, como hombres y mujeres de Dios que son y como una iglesia que atiende bien a sus invitados. Amén. Doctor, usted tiene una vasta literatura de más de 80 libros, ministro ordenado de la Iglesia Discípulos de Cristo, escritor de 1000 artículos, profesor de Biblia, ha estado en la edición de Biblia, la nueva versión internacional que usted ha contribuido, pero en particular nos gustaría visitar esa experiencia de los salmos que usted ha escrito. Sí, mira, los salmos, quizá la gente no conoce, digamos, la literatura de Ezequiel o de Habacuc. No han oído hablar de Nehemías, quizá, pero de los salmos sí. Sí. O sea, del Salmo 23, de muchos salmos, ¿verdad?, que han sido muy buenas. Y cuando estaba viviendo en Jerusalén y comienzo a llegar al Muro de los Lamentos y comienzo a darme cuenta que dentro del culto judío los salmos juegan un papel protagónico, entonces relaciono a Jesús de Nazaret con los salmos y descubro que para Jesús de Nazaret, como un buen judío, un judío ortodoxo, los salmos también jugaron un papel protagónico. Por ejemplo, las 7 palabras de la cruz son referencia a 7 salmos, de una manera directa e indirecta. Es decir, que en la cruz, en el momento difícil de Jesús de Nazaret, lo que Jesús hacía era recitar salmos. Y lo que nosotros tenemos 7 pedacitos de todo lo que Jesús dijo. ¿Cuáles serían esos salmos que? Salmo 19, Salmo 24, Salmo 22. Hay diversos salmos que tienen. Y todos esos salmos inspiraron a Jesús para poder seguir adelante en la vida, para enfrentar la adversidad. Posteriormente esos salmos se ponen de manifiesto en la vida del apóstol Pablo, también un judío piadoso, educado bajo Gamaliel, entendió, por ejemplo, que en la cárcel de más adentro, en vez de estar diciendo que había tenido mala suerte o que fue una injusticia que le hicieron, que él era un hombre bueno, ¿cómo le pasaba en eso? Dice el texto bíblico que comenzó a cantar y entre lo que alababa al Señor, incluyó salmos. Y cuando uno ve el libro de Apocalipsis, mira que todavía no he hablado del libro de los salmos per se. Sí, porque es fascinante. Cómo los salmos impactan. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno ve un estilo salmódico. Cada capítulo, no algunos, cada capítulo del libro de Apocalipsis tiene una referencia, un poema en la tradición de los salmos. Por ejemplo, a él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Poderoso. Y los 144 cantaban, a él sea la gloria. Es decir, que el salterio no solamente, los salmos, no sé, 23, 19, 42, 46, lo que sea, no solamente ha sido de bendición para la gente de Dios, sino que ha inspirado poemas
que ha bendecido ciertamente al pueblo de Dios. Y eso lo tiene de David. Cuando uno sale entre los salmos, hablan de que están divididos en varias categorías. Si pudiera abundar sobre ese particular. Sí, mira, nosotros tenemos diversos salmos. Son 150 salmos. 150. Y de esos 150 salmos, los libros de los salmos son 5. O sea, los 150 se dividen en 5 grandes libros. Y entonces las traducciones de la Biblia incluyen el libro número 1. Entonces, cuando llega al capítulo 41 y 42, libro número 2, cuando llega al número 3, porque en la antigüedad, acuérdate que 150 salmos en un solo manuscrito era muy difícil de cargar. O sea, no es que sean mejor, sino que antes no había, ¿verdad? La letra no era pequeña, no había internet, ¿verdad? Para un teléfono inteligente. No habían aplicaciones. No habían aplicaciones. Sí. Entonces, el manuscrito era pesado. Entonces, para ayudar al rabino y para ayudar en la sinagoga, se dividió en 5 tomos. Y es interesante que el Talmud babilónico habla de que Moisés tenía 5 libros de la ley y David tenía 5 libros de los salmos. Es decir, que los ponía ahí en parejo, porque realmente los salmos han jugado un papel protagónico en la historia del judaísmo, en la historia de la cristiandad, pero también en la historia de la fenomenología de la religión, porque son salmos que, hay salmos que hablan del dolor humano y del contentamiento. Hay salmos que hablan de apoyo de la fe, pero hay salmos que hablan de nuestros malos momentos. ¿Quién tomara a tus hijos y los restrayara contra las piedras? Por ejemplo. Entonces, la gente me pregunta, la gente me pregunta, ¿y cómo eso es palabra de Dios? Ajá. Sí, es palabra de Dios porque revela nuestros sentimientos. Hay veces que nos sentimos, ¿verdad? Alguna persona que nos ha molestado, la agarramos, ¿verdad? Quisiéramos tirarlo contra las piedras. Ajá. Entonces, no le pregunte a la gente aquí por el podcast. No pongan ni escriban, por favor. ¿A quién quieren tirar, verdad? Pero ciertamente la humanidad es así. Claro. Y los salmos nos revelan un David, unos salmistas que tenían virtudes, pero que también tenían sus necesidades y sus defectos y sus desafíos. Doctor, yo quiero, hay personas que nos escuchan que quizás no van a la iglesia, no son cristianos, simplemente escuchan el podcast porque hay un interés. Claro. O hay personas recién convertidas que están escuchando y yo quiero jugar con usted un ping pong. Sí, muy bien. ¿Está bien? Yo le voy a decir alguna emoción o situación y usted me va a mencionar un salmo o quizás recita el versículo. Muy bien, muy como bien, usted, muy bien. ¿verdad? Muy Y bien. si gana, lo Muy bien, llevamos a comer. Algo tiene que ganar. Lo llevamos a comer a McDonald's. Gloria a Dios, gloria a Dios Dios. mío, caímos bajo ahí un poquito. Le dimos el anuncio gratuito. Exacto. que no nos paga. Bueno, vamos a empezar. Yo le voy a decir una palabra, una situación y usted me dice un salmo o un versículo. Muy bien. Ansiedad. Salmo 91. ¿Ah? Que habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. 51. Apunte por ahí. Traición. Como un momento de tensión y de dolor, que alguien ha apagado la luz, cuando alguien nos traiciona, decimos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque se junten contra mí los malignos, yo voy a confiar en las promesas del Señor. Amén. Glorificar o adorar. Adorar al Señor. El Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Quebranto. El Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fidelidad. Los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Postura, ¿verdad? Cuando yo tengo que tener una postura, una decisión o decir algo, ¿verdad? Firmemente. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es decir, que puede ser que el problema sea difícil, pero va a llegar el momento en que yo lo voy a superar. Poderoso. Búsqueda. El Salmo 46.
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se muevan los montes al corazón de la mar. ¿Qué salmo usted le dedica a los pastores? El salmo número 1. Bienaventurado el varón y la varona que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y la palabra ley ahí es Torah. No estamos hablando de la ley de tránsito, ni estamos hablando de la ley ambiental, sino de la educación de parte de Dios. La enseñanza divina, la afirmación, el consejo divino. De eso es que habla de la ley. Y por último, para que no sude. Prepara los aplausos ahora, estamos listos. A los jóvenes y a los adolescentes. ¿Qué salmo usted le dedica a los jóvenes y adolescentes? Mira, te puedo dedicar el Salmo 19. El Salmo que habla y dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Deseables son, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila el panal. Ese es el salmo para nuestra juventud, amén, para que entienda que cuando un joven cae en las manos de Dios, cae en muy buenas manos. Amén. Y cuando Dios cae en las manos de un joven, tiene el poder de la transformación. Poderoso. Amén. Los aplausos están sonando. Y lo dicen 3 jóvenes que se criaron en la iglesia y que fuimos, ¿verdad? Y todavía, eso fue hace poquito que salimos de los jóvenes y eso lo decimos por testimonio. Gracias, pastor. Qué bueno. Amén. Doctor, usted ha trabajado excelentemente con nosotros estos días y si pudiera darnos también a los que nos escuchan esa salud mental, esa salud emocional necesaria para el creyente de hoy en un mundo tan convulso. Un comentario que amerita a la luz de lo que hemos considerado. Mira, el argumento nuestro es que en una sociedad tan compleja y tan convulsionada, y te voy a dar un ejemplo sencillo. Tú prendes la noticia a las 5. Los primeros 20 minutos de las noticias son de asesinatos, de crímenes, de violencia. Y gráfico. ¿Entiendes? O sea que en un momento de tanta tensión, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y de la misma manera que el alimento físico contribuye a nuestra salud física, malos alimentos nos aumentan el azúcar, nos aumentan la presión, el cuerpo reacciona, ¿verdad?, a la comida chatarra. También información chatarra hiere nuestra salud mental y emocional. Por eso es que yo le digo que una buena literatura, una buena lectura contribuye positivamente a la salud mental. Claro. Isabel Allende habla de la importancia de la lectura y nos dice que leer es como entrar en un diálogo con nuevos temas, con nuevos desafíos. Don Quijote, Cervantes decía, leer y leer más nos permite estar en diálogo con personas de otras culturas, de otras épocas, de otras regiones. Entonces, en ese diálogo se abren nuestras posibilidades de triunfo en la vida y se abren nuestras posibilidades de comprensión de toda la realidad que nos circunda. Quiere decir que nosotros protegemos la salud mental con buena lectura. Y del mundo de las buenas lecturas, la Biblia ocupa un lugar protagónico. Buenos poemas, claro, parábolas de Jesús de Nazaret, mensajes de los profetas. En un mundo de tanta temor y miedo, Isaías se le ocurre decir, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, la Biblia juega un papel protagónico para nuestra salud el día de hoy. Claro, y nos habla de historias románticas como la de Ruth, Esther. Nos habla de consejos como Proverbios, ¿verdad? Claro. Proverbios habla de todo un poco. A veces... Con respecto a la historia romántica, todavía el día de hoy, no la semana pasada, no el mes pasado, no en el medievo, todavía el día de hoy, una pareja que se casa en Israel recita Ani Ledodi Li.
Ajá. Y esa es la afirmación. ¿Y qué significa? Mi Para yo ama- decírselo a él por la noche. mi Me quedé en amado- Ali de Loli, pero... Mi amado es para mí y yo soy Ah. para mi amado. Oh. Cantares 6-8. Qué 8-6, 8-6. Qué bello, qué bello. Y yendo, ¿verdad? Con lo que estábamos hablando de la salud mental, emocional, en las iglesias, ¿verdad? Hay un tabú, no en todas las iglesias, ¿verdad? Pero quizás hay un pensamiento como ahorita estábamos cogiendo la clase, que eso es pecado, que hay algo mal en nosotros y no lo vemos como que hay una condición que hay que tratar y a veces muchos de nosotros como cristianos lo ponemos en el fondo de nuestra memoria o nuestras emociones y lo tapamos, cuando en realidad el Señor nos invita a ser libres, ¿verdad? A trabajar eso, sobre la ansiedad, la depresión. ¿Qué usted le diría a esos líderes, ¿verdad? Pastores, pastoras que nos están escuchando, que están luchando con quizás una depresión, quizás un diagnóstico de bipolaridad, quizás has intentado contra tu vida, pastor o pastora, o has pensado en el suicidio y piensas no hablar con nadie? ¿Qué palabras de esperanza a través de la palabra o de los salmos usted le podría dar a esas personas que estén escuchando? Y si usted tiene un pastor cerca de usted y compártele esta grabación, porque hay veces que nosotros que estamos en liderato nos callamos porque pensamos que al exponernos nos van a juzgar o al hablar con alguien nos vamos a sentir menos, y es todo lo contrario. Mira, lo primero que hay que entender que los seres humanos, por haber sido creados, somos de carne y hueso, nos enfermamos. Y la enfermedad no es producto ni del pecado, ni del demonio que se nos mete por dentro, ni cautiverio. Y la gente generalmente entiende, si te da catarro, pues tomas tu medicina. Si te rompes un hueso, ¿verdad? Pues te pones tu yeso. Pero cuando las enfermedades son mentales, es un demonio, el pecado se te metió por algún lugar. Nosotros tenemos gente de Dios buena, que te dio depresión. Nosotros tenemos el caso de Elías, se metió en la cueva. Y las depresiones son condiciones que le da a la persona por alguna razón biológica o por alguna razón social, claro, que deprimen a la persona, y nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios nos ayuda a superarla. Amén. Amén. Y que para curarnos del catarro tenemos que tomar alguna medicina, y para superar la depresión también posiblemente necesitamos alguna medicina, y tan buena es la medicina del catarro y el dolor de cabeza como tal con una medicina para la depresión. Claro. Yo le digo a la gente que cuando las personas están sobrepreocupados por el pasado, se deprimen. Y cuando están sobrepreocupados por el futuro, le da ansiedad. Por eso es que Jesús de Nazaret dice, no vivan en el pasado ni en el futuro, porque cada día tiene su propio afán. Nosotros tenemos a veces un mal rato de hace 50 años, no nos impide ser felices el lo día traemos de hoy. Acá. Y alguna preocupación de aquí a 25 años no nos impide disfrutar la realidad que estamos viviendo. Es decir, que yo creo que nosotros debemos permitirle al Espíritu de Dios que nos guíe y que nos sane de los catarros, de las depresiones, de las bipolaridades, y que nosotros seamos responsables, tomemos las medicinas pertinentes, pero que confiemos en la gracia, en la misericordia de Dios. Poderoso. Amén. Yo creo que estamos aquí en el podcast La Buena Parte con el doctor Samuel Pagán en un diálogo enriquecedor, un diálogo que nos está ayudando, iluminando la experiencia tanto ministerial como personal a la luz del libro de los Salmos, en esa salud mental y emocional que se requiere para este tiempo. Doc, hay literatura nueva que está saliendo al mercado suya. Los amigos y hermanos que deseen tener conocimiento de lo que último el doctor Samuel Pagán está poniendo sobre la mesa. Mira, luego de la pandemia, vimos personas amigas que fallecieron, personas, ¿verdad? Y fue un desafío enorme para las iglesias. O sea, tú eres pastor aquí, tú recibiste la pandemia aquí. En diciembre 31, cuando tuviste el culto final de año, antes del 2020, nadie pensó en mes y medio
en 2 meses Por vamos a para enfrentar nada. una pandemia. No había ni imaginación de que eso iba a salir. Cuando comienza a llegar, que yo comienzo a ver cómo diversas personas reaccionaron a la pandemia, comienzo a ver que la Biblia, los diversos personajes bíblicos eran iguales, que reaccionaban de diferentes maneras. Entonces, el editor de Clie y de Patmos y de los diversos editores de Unilit me dice, ¿por qué no escribimos una serie de libros sobre los personajes bíblicos? Y así empezamos. Primero fue de Jesús de Nazaret, escribí sobre Jesús, luego las parábolas, luego los milagros del reino y luego sobre la cristología, lo que sucedió después de la resurrección. Luego estudio al rey David, porque uno de esos títulos del Mesías era hijo de quién? Hijo de David, no era hijo de Samuel Pagán. Me hubiese gustado, pero no, era hijo de David. Luego hice sobre David. Y golpeó fuerte, muy, muy bueno en el mercado. Luego escribí sobre Pablo. Y también fue muy, muy bien recibido. Luego este año salió en febrero el de Moisés. Hace una semana, en abril, salió el de Elías. Ya estamos preparando el de Esdras y Nehemías. Y estamos organizando uno singular con mi esposa sobre mujeres en la Biblia. Ya yo le iba a preguntar. Sí. Yo le dije, espérese, que hay que hablar con la doctora Noemí porque no menciona mujeres. Sí, estamos preparando uno. Quizá un poquitito más largo, porque estamos buscando la manera que tengan 250 páginas, 280. El de las mujeres va a ser un poquitito más, porque vamos a destacar, lo que queremos es destacar mujeres que no han sido a través de la historia destacadas en el estudio bíblico. Entonces vamos a destacar eso. Hay algunas de importancia capital, como María Magdalena, ¿entiendes? María, la madre de Jesús, Esther, ciertamente, Ruth. Eva, Ruth, Eunice, Noemí, y en eso estamos. Qué bien. ¿Y qué mujeres usted, verdad? Obviamente tienen que comprar el libro cuando se ve de las mujeres, pero me da curiosidad, ¿verdad? ¿Qué mujeres usted ve que en la Biblia se mencionan que quizás no tienen tanto protagonismo, en el sentido de que si hacemos un congreso de mujeres no le llamamos así porque no lo tienen tanto? Muchas veces. Siempre hablamos de Débora, la guerrera, pero hay otras mujeres. Yo creo que el mejor ejemplo es María Magdalena. María Magdalena ha sido subestimada. Eso es porque fue liberada por 7 demonios. Eso quiere decir que 7 es el número. No es que contaban, el demonio 1 salió, el demonio 2 salió, el demonio 3. Lo que quiere decir es que era una condición compleja y perfecta, mental, que tenía ella. Pero muchas personas piensan que ella era la prostituta del relato. Eso no es verdad. La primera referencia a eso vino en el siglo VI de la iglesia, los otros días. Un obispo que hablaba que ella era la prostituta cuando realmente el texto bíblico no dice eso. Y por esa razón ha sido subestimada cuando era una mujer inteligente, trabajadora. Las investigaciones contemporáneas indican que estaba socioeconómicamente desarrollada. Porque ella se encargó de financiar el ministerio de Jesús. Sí. Tampoco no era cualquier mujer. O sea que el próximo congreso de mujeres vamos a llamar las María Magdalena. La María Magdalena del día de hoy. Qué bien, poderoso. Así te llama a Noemí para que te dé la conferencia que va a ser extraordinaria. Muy bien. Doc, ya entrando en la recta final, ¿verdad?, de esta experiencia de diálogo aquí en el podcast, un mensaje que nos gustaría que usted pudiera enviarle a esta generación de jóvenes que están ávidos, ya sea de la formación teológica o del aprendizaje, como este muchacho que está ahí atrás, que el Día de los Padres por primera vez predica en esta iglesia. Gloria a Dios. Hermano Yariel. Así que desde ya me dice que estaba orando. Antes lo llamé y estaba intercediendo en su casa. Los nervios lo están traicionando, pero lo va a hacer bien. Un consejo que pudiéramos darle a esas nuevas generaciones. Yo, por alguna razón u otra, los últimos 10 años de nuestra vida, hemos estado con jóvenes en diversas partes del mundo. Es una juventud no inhibida. Sí. Con facilidad de comunicación. Expresan lo que sienten. Expresan lo que sienten. Es una juventud interesada en la tecnología. Si uno quiere predicarle a la juventud, tiene que ser 20 minutos.
Tú puedes predicar si quieres 1 hora o 2 horas, pero te van a atender 20 minutos. 20 minutos. Es una sector social juvenil de preguntas y de diálogos. La juventud contemporánea no está interesada que se le diga lo que tienen que hacer. Es que en diálogo descubran ellos mismos lo que deben hacer. Entonces, es una nueva regla donde los pastores y los líderes debemos descubrir y dialogar con nuestra juventud y compartir con nuestra juventud para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. La Biblia tiene ejemplos de jóvenes extraordinarios. José, un joven. El día de hoy alguien puede decir qué mala suerte tuvo José. Lo vendieron, después de progresar cayó en las manos del faraón, la esposa del faraón se enamoró de él. Bueno, mala suerte por todos lados. Sin embargo, todo ese peregrinar fue un peregrinar donde Dios lo estaba preparando para salvar a su pueblo en el momento oportuno. Sí. O sea, lo que nosotros llamamos hace 10 años un problema común es una preparación de parte de Dios. Y eso yo le digo a los jóvenes que entiendan que cuando uno cae en las manos de Dios tiene sentido de dirección. Amén. Es decir, en las manos de Dios uno tiene futuro. Yo recuerdo cuando yo era joven, estaba en la iglesia y me preparaba. Yo no imaginaba lo que Dios tenía con nosotros. No es que no pensaba, no es que no creía. El asunto es que no tenía trascendencia. No tenía idea. Pero cuando uno se pone en las manos del Señor, los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven. Entonces a los jóvenes, yo estoy en diálogo con ellos, respondo a sus diálogos. Vamos a tener un encuentro con Juventud Mayor en Buenos Aires en julio. Y generalmente con los jóvenes, en vez de yo darle una conferencia de 1 hora, hablo 15 minutos. Y después 45 minutos de diálogo. El problema es que esos 45 minutos se convierten en 1 hora y 45 minutos. Y uno tiene que estar abierto para escuchar y responder al clamor de la juventud. Excelente. Lina, no sé si tiene algún comentario final antes de terminar. Nosotros, ¿verdad? Qué lindo que usted acaba de decir, ¿verdad? Eso de los jóvenes, ¿verdad? Y los adolescentes, porque lamentablemente quizás las iglesias no estamos escuchando a los jóvenes. En mi estudio, cuando yo terminé mi último grado y el trabajo final, la tesis, era la conexión de todas las generaciones en un ambiente laboral. Y una de las características de esta generación ahora es que hay que escucharlo y no los estamos escuchando. Siempre que vamos, ¿verdad? Y qué bueno que usted tiene y su esposa esa sensibilidad de escucharlo, porque siempre vamos a ponerle temas que nosotros estamos interesados. Y hay que escuchar sus gustos. Y antes de imponer o decir recomendaciones, hay que ser sensibles y bajar el ego también. Algo que yo estaba hablando con mi esposo ayer mientras tratábamos de ejercitarnos, de usted y de su esposa, es que ustedes son muy reachable, son muy accesibles. Y nosotros como líderes tenemos que aprender a ser accesibles con todo el mundo, incluyendo jóvenes, niños, no importa quién se acerca a nosotros, tenemos que ser sensibles y eso lo admiramos, ¿verdad? De ustedes dos. Lo que es interesante es que a veces uno pide una reunión con alguna persona importante, ministro o no ministro, y pues te puedo atender el mes que viene a la tarde. Jesús de Nazaret no tenía horas de oficina. Ni protocolos, procesos tampoco. En vez de esperar que la gente fuera a él iba donde la gente. Entonces nosotros tenemos que recuperar eso en todas las fases de la vida, pero especialmente con la juventud. Sí. Poderoso. Bueno, este ha sido el podcast La Buena Parte. Hemos tenido al doctor Pagán en la casa. Agradecido, doctor, de que haya estado con nosotros estos minutos. Placer. Qué bueno, y que sea el primero de varios que pueda compartir en esta experiencia. Así que será para la próxima en que volveremos en otro episodio de La Buena Parte. Bendiciones.